Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Susi. Si es la primera vez que ustedes están aquí, les doy la bienvenida, espero que se animen a suscribirse. Subo videos muy padres y muy útiles para todas las personas que van comenzando con esto del crochet. La verdad mis videos les han ayudado a muchas personas y pues ojalá y también les ayuden a ustedes. Voy a estar utilizando un gancho de 3.0 milímetros y un hilo de aproximadamente 2 a 2.5 milímetros de grosor. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan ahí en casita, cualquier color y cualquier grosor. El chiste es que ustedes practiquen. Entonces el punto de este video o de los videos anteriores que les he subido es para ayudarles, pues como lo mencioné, a todas las personas que van comenzando con esto del crochet. Entonces ya sin más nada que decir, para no hacer el video más largo, nos vamos directamente al paso a paso. Comenzamos haciendo nuestro nudo, yo lo hago así, y vamos a estar haciendo cadenitas. Vamos a irnos de 2 en 2, entonces aquí hacemos 1 y 2 y volvemos a repetir 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Nos vamos a ir tejiendo de 2 en 2 hasta tener los centímetros necesarios para el proyecto que están tejiendo. O bien, si ustedes quieren hacer una colchita, pueden tejer en total 100 centímetros de cadenas, así de largo, pero recuerden que tienen que ser múltiplo de 2. Si ustedes nada más van a practicar, pues no importa cuántas cadenas hagan, nada más sigan el patrón que es de 2 en 2. Tengo aquí un total de 20 cadenitas, como lo mencioné. Si ustedes nada más quieren practicar, pueden hacer el mismo total de cadenas que yo. El siguiente paso es, nos vamos a saltar la primera cadena y en la siguiente introducimos, tomamos hebra y salimos, sacamos, y 2 pestañas, tomamos hebra y cerramos. Esto es un punto bajo. Nos vamos directamente a la siguiente cadena y volvemos a repetir punto bajo, directamente a la siguiente cadena, punto bajo, en la siguiente cadena, punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta llegar al final. Listo, terminamos la primera vuelta con nuestros puntos bajos. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena para poder girar y directamente en el primer punto vamos a estar tejiendo otro punto bajo, así, una cadena, nos saltamos al siguiente punto y en el siguiente volvemos a tejer punto bajo, cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo, cadena, nos saltamos un punto en el siguiente punto bajo, cadena, saltamos un punto en el siguiente punto bajo. De esta manera vamos a continuar en esta segunda vuelta. Listo, llegamos al final, terminamos con un punto bajo. Para la siguiente vuelta vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, que ya nos equivale a nuestro primer punto alto. Tomamos lazada y dentro de este espacio de cadena, aquí en el punto que nos saltamos, vamos a introducir, sacamos hebra, 3 pestañas, cerramos 2 y lo dejamos así sin terminar. Lazada, introducimos en el mismo espacio, salimos, 4 pestañas, cerramos 2, nos quedamos con 3. Lazada, en el mismo espacio, repetimos, tenemos 5 pestañas, cerramos 2, nos quedan 4. Lazada, introducimos, salimos, tenemos 2, 4, 6 pestañas, lazada, cerramos 2, nos quedamos con 5 pestañitas, lazada, cerramos todas juntas y luego una cadena de separación. Entonces aquí hicimos 4 puntos altos cerrados juntos. Nos pasamos al siguiente, aquí, y volvemos a repetir. Cerramos únicamente 2, lazada, introducimos, sacamos, 4 pestañas, cerramos 2, lazada, introducimos, sacamos, 5 pestañas, cerramos 2, lazada, introducimos y sacamos, 6 pestañas, cerramos 2. Nos quedamos con 5 pestañitas y las cerramos todas juntas y no se les olvide hacer su cadena. Nuevamente en el espacio de cadena, aquí está, volvemos a repetir 4 puntos altos cerrados juntos. Tenemos 1, 2,
3 y 4. 5 pestañas, cerramos y nuestra cadena. Esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Llegué al final, vean qué bonito. Aquí me falta hacer mi cadenita, ahí está. Y aquí en el último punto vamos a hacer un punto alto solo. Así, 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos las últimas 2. Recuerden que al comienzo hicimos 3 cadenas que nos equivalía a un punto alto, pues es este punto alto. Para la siguiente vuelta hacemos cadena, giramos, en el espacio de cadena, no en el punto, sino en el espacio, hacemos punto bajo, cadena. En el siguiente espacio volvemos a repetir punto bajo, cadena, en el siguiente espacio punto bajo. Si se fijan, estamos repitiendo la vuelta del punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Así hasta llegar al final. Tengo mi punto bajo y mi cadena. El último punto bajo lo vamos a estar tejiendo aquí en esta primera, segunda, tercera cadenita. Introducimos y hacemos nuestro punto bajo. Tenemos terminada esta vuelta. Para la siguiente repetimos 1, 2, 3 cadenas y giramos. En el espacio de cadena vamos a estar tejiendo nuestros 4 puntos altos cerrados juntos. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. 5 pestañas, cerramos juntas y nuestra cadenita. Nos pasamos al siguiente espacio y volvemos a repetir nuestros 4 puntos altos cerrados juntos. 2, ahí está. 3 y el número 4. 5 pestañas, cerramos y cadena. Entonces estas dos vueltas las vamos a estar repitiendo, esta de los globitos y la de los puntos bajos. Es muy fácil, terminarían una colchita para bebé con esta puntada. También, si llegaron hasta aquí, me encantaría que ustedes me dejaran saber qué es lo que van a estar tejiendo con esta puntada, qué se les vino a la mente. Quisiera leerlos y que me lo dejen saber ahí en la cajita de comentarios. Y pues también para que ustedes me den ideas a mí de qué puedo tejer, aparte de las ideas que yo tengo, pues qué más puedo tejer con esta puntada. Vean, amigos y amigas, aquí ya tengo yo un proyecto más avanzado. Una bufanda o bueno, cualquier proyecto, la verdad, chaleco para bebé, algún canesú, alguna blusita, se vería muy preciosa y como lo mencioné es muy rápida de hacer. Esta sería la parte de atrás, lo que es más rasposito. Y esta la parte de aquí de enfrente. Vean qué preciosa se ve. Me encantaron los colores también. Vean, se puede apreciar mucho pues la puntada. Entonces espero que este pequeño tutorial les haya gustado y que sea muy útil para todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejármelo saber en la cajita de comentarios. Y yo, cuando tenga tiempo, con mucho gusto les estaré respondiendo. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto con un video más. Bye.